nos acompaña, está con nosotros en el estudio el señor Samuel Abad, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, señor Abad? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. El día de hoy, bueno, lo hemos dicho antes, celebramos el Día Internacional de la Democracia. Lamentablemente, pues en nuestro país las cosas están bastante movidas, hay mucho de qué conversar y empezaremos por un instrumento político que el día de hoy muchos peruanos seguramente tienen presente, que es la cuestión de confianza recientemente negada por el Congreso de la República a pedido de Fernando Zavala. ¿Qué es la cuestión de confianza, señora Abad? La cuestión de confianza implica que el gabinete, tal como se ha visto públicamente, acude al Congreso a solicitarle al Congreso que para mantener la política de gobierno, en este caso concreto la política educativa, reflejada con el problema de la censura efectuada a un ministro anterior y la amenaza de censura al actual, necesita para mantener esa política y poder llevarla a cabo, necesita la confianza del Congreso. ¿Por qué? Porque esa figura está prevista en la Constitución, es una figura que viene de modelos europeos parlamentarios que para gobernar necesitan el respaldo del Congreso. Por eso el gabinete va, el presidente del Consejo de Ministros va, pide la confianza del Congreso, el Congreso le dice no te doy la confianza y la consecuencia lógica es que si el gabinete no tiene la confianza del Congreso no puede continuar y eso es lo que ha ocurrido. Por supuesto, y se presentan las cartas de renuncia. Ahora, ante la solicitud de la cuestión de confianza, el día de ayer pues también hubo una polémica, ¿no? Algunos decían efectivamente que tiene lugar, por supuesto, en el artículo 133 de nuestra Constitución, y otros decían que era una medida exagerada poner al país en este escenario, según su opinión. Bueno, es una medida constitucional, no hay duda. La Constitución permite expresamente que el presidente del Consejo de Ministros, a iniciativa del presidente del Consejo de Ministros y con el respaldo del gabinete, vaya al Congreso a pedir la confianza porque estima que es necesario contar con ella, porque se está viendo que ha censurado a un ministro, amenaza a censurar a otro o a otra ministra y es obvio que si no tiene el respaldo del Congreso, así no puede marchar el país, así no puede gobernar, así no puede continuar la política educativa y por eso pide el respaldo del Congreso. El Congreso no se la da y de acuerdo a la Constitución lo que cabe, lo que queda es que el gabinete actual se aleje, deje el cargo y asuma un gabinete nuevo, ¿no? Las votaciones se dieron de la siguiente forma: 65 parlamentarios optaron por el no, 22 por el sí, y hubo algunas abstenciones, por supuesto. Bueno, vemos claramente, ¿no?, que quizá no había tampoco la voluntad de escuchar la argumentación del pedido de confianza. ¿Usted qué considera? De lo que he visto, porque de verdad no he tenido tiempo o ocasión de ver todo el debate, de lo que he visto, realmente lo que me preocupa son los adjetivos. En una democracia no basta con respetar las normas, que es importantísimo, sino también el mensaje de los representantes, las opiniones en un debate público como este que se ve en todo el país por los medios de comunicación. Es importante ejercer un poco de pedagogía. Entonces, cuando uno aprecia o escucha o ve insultos, críticas innecesarias, agravios de parte de representantes elegidos por el pueblo, a uno le queda la sensación pues de que aquí la cosa no marcha adecuadamente. Y ojo que en el Día Internacional de la Democracia debemos reflexionar también sobre aquellos valores democráticos, uno de ellos el respeto. Básico, en una democracia se respetan las opiniones ajenas y los agravios son innecesarios. Entonces, lamentablemente el debate en muchas ocasiones ha incurrido en eso, en agravios, en inexactitudes, en afirmaciones de verdad subidas de tono que no vienen al caso. Ahora, nuestra Constitución habla claramente también sobre el escenario de crisis que se vive luego de la negación, ¿no?, de la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que le tocaría ahora a nuestro país? Bueno, lo que corresponde ante la caída del gabinete, lo que corresponde es que el presidente de la República designe un nuevo gabinete y de acuerdo a la propia Constitución, que es la Constitución del 93, que fue elaborada mayoritariamente por el partido que hoy día tiene el control del Congreso. Lo que corresponde es que el nuevo gabinete sea designado por el Ejecutivo, juren el cargo y dentro de un plazo máximo de 30 días nuevamente acudan al Congreso a solicitar la confianza a través de lo que se denomina el voto de investidura. Es decir, vamos a ver nuevamente un escenario en el cual el gabinete va a sustentar cuál es la política general del gobierno, que de alguna manera ya la sabemos, porque la ha sustentado el año pasado, porque es un gabinete que ha durado 13 meses y requiere nuevamente el respaldo del Congreso para continuar la marcha del gobierno.
La continuidad, ¿no? Es un término que sin duda nos preocupa en el escenario que vivimos actualmente. ¿Qué va a pasar en cada sector? Bueno, la continuidad y la estabilidad del país, porque a veces este tipo de circunstancias generan pues un retraso en los avances que requiere el país para crecer. No, claro, y la noticia es internacional ya, ¿no? Sin duda, incluso el presidente de la República, entiendo, ha tenido que suspender su viaje por estas razones evidentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué viene ahora que el gabinete sea designado? Y usted decía la continuidad, es un tema importantísimo en la gestión pública, que las políticas públicas de un gobierno se mantengan, que no estén cambiando en función de las personas. Y lo que genera esta caída del gabinete es que se busca que estas políticas no continúen. Entonces, o que haya un retroceso, ¿no? Pensar, por ejemplo, como algunos han planteado, que el gabinete tiene que renovarse al 100%, implica contar con nuevas autoridades, iniciar nuevamente su proceso de aprendizaje en la gestión pública o de conocimiento del sector para comenzar de cero. Realmente eso es absurdo. Y son muchas las preguntas que se hacen también, ciudadanos, especialistas, ¿no? Sobre quiénes serían los nuevos rostros y qué rostros permanecerían en el gabinete. Claro, un tema inicial es, algunos dicen, he escuchado por ahí que algunos dicen que ninguno puede volver. Sí. Eso hay que ser muy enfático. Y son determinantes, ¿no? Claro, hay que ser muy enfático, eso es falso. O sea, eso es absolutamente falso. ¿Quién designa a los ministros? El presidente de la República. No los designa el Congreso. El presidente designa a los ministros y el presidente que designa a los ministros no tiene una limitación para decir a este sí y a este no. El presidente los designa porque no hay ninguna norma ni en la Constitución, ni en la ley, ni en el reglamento del Congreso que diga el ministro censurado o el ministro al que no se le dio la confianza no puede volver al gabinete. No existe ninguna norma. Que algunos sectores del Congreso quieran imponerla significa que están tratando de imponerle una relación de personas que no van a ir al gabinete y eso no le corresponde al Congreso. Quien designa ministros es el presidente de la República y él no tiene limitación alguna. Él verá si continúa con el equipo o cambia a algunos ministros. Y el tema, o los mueve, ¿no? Y claro, los mueve, los rota, pero el tema de la continuidad es básico. Porque no podemos estar así cada 13 meses y en algunos sectores menos, porque en algunos sectores ya han censurado a un ministro, como ha pasado en educación. Me parece muy importante lo que menciona, repito, a propósito del Día Internacional de la Democracia, que hablemos de instrumentos políticos, ¿no? Como la cuestión de confianza, sin que esto signifique, ¿no? Que no se respeten tampoco los poderes. Claro, estamos hablando de instituciones que están previstas en la Constitución. La cuestión de confianza está prevista en la Constitución peruana de 93 desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, de 1933 existe esta figura. Se ha presentado la cuestión de confianza, el Congreso no le ha dado la confianza, tiene que haber un nuevo gabinete y en ese nuevo gabinete podrían estar otros ministros o podrían mantenerse algunos de los ministros que hoy día siguen siendo ministros por decisión del Ejecutivo. El presidente tendrá que decidir, esa es una atribución constitucional del presidente de la República. El Congreso no le puede decir a estos sí y a estos no, esa es una función del Congreso. ¿Cómo le afecta a un país esta lucha de poderes, repito, ¿no? Que hemos visto en el legislativo, en el ejecutivo y que muchas veces sentimos ha causado incluso hasta un retraso? Claro, ¿por qué? Porque esto hace que los temas trascendentes, los temas de políticas públicas que el Estado requiere y que la ciudadanía exige, seguridad, salud, educación, lucha contra la corrupción, no se les dé la prioridad del caso, porque la prioridad ahora o hace unos días ha sido el debate en el Congreso, la discusión sobre si cabía o no cabía, los procesos, la exclusión de una ministra y ahora un nuevo gabinete. Es decir, estos temas que no dejan de ser relevantes, dejan de lado temas que son trascendentes y que cruzan pues no solamente este gobierno o este Congreso, sino a las nuevas generaciones, porque estamos hablando de educación. Es un tema fundamental. El país sin una buena educación no puede crecer. Por tanto, el tema que estamos lamentablemente viendo en este escenario político es que los temas trascendentes se dejan de lado y se priorizan otros aspectos que no deberían ser dejados de lado sin duda, pero no deberían ser la agenda fundamental de un gobierno. Y esto afecta sin duda la concepción que tiene el ciudadano de la democracia y cómo se practica en nuestro país. Por eso le decía hace un momento la pedagogía. La pedagogía es clave. No basta con decir cumplo la Constitución, cumplo con la ley, sino cómo se transmite. Hay una expresión que se llama sentimiento constitucional, defensa de la democracia. Cuando hubo el golpe del 5 de abril, mucha gente apoyó el golpe,
¿Por qué? Porque no confiaban en el Congreso. Hoy día la aprobación ciudadana del Congreso es muy baja y de la clase política muy baja. Lo que debemos tratar de lograr es que la ciudadanía se sienta representada por la clase política y lamentablemente discusiones, debates innecesarios, agravios no contribuyen a eso. No, sin duda ese es el mayor reto que tenemos como democracia, ¿no? El fortalecimiento de la misma democracia, ¿no? La defensa de nuestra democracia a través de sus instituciones, de nuestras autoridades y, bueno, del ciudadano. Y enseñarle y explicarle y que la ciudadanía sienta que la democracia es la mejor manera que tenemos hasta ahora en el mundo para gobernar y respetar los derechos de las personas. Ahora, algo que ha llamado nuestra atención también, que es parte de la agenda y que vamos a compartir aquí el día de hoy, es el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya es oficial, se ha declarado fundada en parte, ¿no? Y se ha declarado como inconstitucional la ley antitránsfuga, pero ante este escenario también ha salido la ley 1874, ¿no? Que hasta hace 2 días era un proyecto de ley y también muchos nos sorprendemos y decimos que estamos tan pronto ya es una ley. Claro, lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: el reglamento del Congreso que impide que las personas que renuncien o sean separadas integren un nuevo grupo parlamentario o ingresen a uno ya existente, dijo esa prohibición para que una persona que renuncie, un congresista que renuncie, esa prohibición es inconstitucional. Así es. Esa sentencia se publica el día de ayer en el Diario Oficial del Peruano, ya se había publicado en la web del tribunal, e inmediatamente el Congreso, de la noche a la mañana, porque este proyecto se presentó el 12, ya lo aprobó de inmediato con algunas modificaciones y hoy día está en el Peruano. Es decir, hemos vuelto a lo que antes se conocía como leyes sorpresa. Leyes que salen de la noche a la mañana sin pasar por una comisión, porque se le exoneró de pasar por una comisión, e inmediatamente se aprueba en el Pleno porque tienen la mayoría del caso y la publican en el Peruano. Ahora, eso es una mala forma porque no permite la transparencia, no permite el debate, no permite el razonamiento, no permite evaluar en detalle si se cumple o no se cumple con la sentencia del tribunal. Exacto, ¿no? Porque apenas hemos visto el contenido de esta ley, la ley 1874, que bueno, nos dice lo siguiente: no solo pueden volver a sus grupos originales, unirse a otro o integrar la bancada mixta de los no agrupados. Es lo que propone, ¿no? La ley, y muchos nos preguntamos entonces dónde está la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, lo que hace esta modificación al reglamento es desconocer la sentencia. La sentencia decía que un congresista que renuncia por razones ideológicas a un grupo parlamentario tiene el derecho a integrar otro grupo parlamentario o unirse a un grupo parlamentario ya existente. Eso hoy día no se puede con este reglamento. Mejor dicho, mañana cuando entre en vigencia, porque se ha publicado recién hoy día. O sea, el tribunal dice un congresista que renuncia por razones ideológicas, por ejemplo, puede integrar una nueva bancada o puede integrar un grupo parlamentario existente. Con esta reforma no se puede. ¿Eso qué significa? Que está desconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional y que lo que busca es que nuevamente se debate el tema en el Tribunal Constitucional cuando ya se debatió. Es una mala práctica y es un desconocimiento claro de lo que dijo el Tribunal Constitucional, porque el Congreso fue parte en el proceso. El Congreso se sometió a las reglas de juego que eran acudir al Tribunal Constitucional, se defendió su reglamento, perdió y ahora que pierde, modifica el reglamento para ganar él. El Congreso no, o la mayoría del Congreso no es un super tribunal constitucional, no está por encima del Tribunal Constitucional y lamentablemente el mensaje que está dando con esta modificación al reglamento es: yo desconozco lo que diga el tribunal sencillamente porque tengo una mayoría que lo puede aprobar. Bueno, eso sin duda es preocupante. Es grave. ¿No? Es bastante preocupante. Yo creo que además hemos visto a diferentes parlamentarios decir que se va a respetar y que cualquiera fuese el fallo del Tribunal Constitucional, ese sería respetado. Claro, dicen que se ha respetado, pero si uno lee el reglamento, compara con la versión anterior y revisa una sentencia, sencillamente no se ha respetado porque el renunciante no puede, según estas nuevas reglas de juego establecidas por el Congreso, no puede el renunciante integrar un nuevo grupo parlamentario o ingresar a uno que ya existe. Solamente lo permite en casos excepcionales.
Ahora, regresando al mismo fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Se habla de transfugismo legítimo, ilegítimo, pero lo más importante es que habla de una tarea pendiente en el Congreso, ¿no? Que son las reformas para delimitar con claridad cuáles son los supuestos de separación. Claro, el problema de esta reforma y lo interesante de la sentencia del tribunal es que hay que reconocer algo, el transfugismo existe. No es que no exista y pueden haber tipos de transfugismo. Puede haber una renuncia legítima y puede haber una renuncia ilegítima. Lo que conocemos... En esos términos deberíamos conversar, ¿no? Exacto, y lo que hemos visto, por ejemplo, es que hay personas congresistas que históricamente, hace algún tiempo, renunciaron por razones económicas. Así es. Para unirse a otro grupo. Eso está muy mal. Y lo que habría que haber regulado en el reglamento del Congreso es detallar primero quién es tránsfuga y cuáles son las consecuencias reales del transfugismo y que no se puede equiparar a todos por igual. La renuncia puede ser una renuncia legítima. El grupo parlamentario tenía una ideología determinada, luego cambió y yo no puedo seguir con ese grupo parlamentario, deseo integrarme a otro. Esas son situaciones que debió evaluar el reglamento y que ahora no lo ha hecho, no solamente desconociendo la sentencia, sino obviando debatir un tema que es relevante. Al final, con esta modificación del reglamento, lo único que se logra es evitar que el grupo parlamentario mayoritario, los integrantes puedan renunciar y pueden integrar una nueva bancada. Eso es lo que se está logrando con esta modificación. En el grupo parlamentario mayoritario, sus integrantes, si quieren renunciar, no pueden hacerlo y no pueden integrar para integrar una nueva agrupación parlamentaria. No lo pueden hacer con esta modificación. Con la sentencia sí lo pueden hacer. Con esta modificación no lo pueden hacer. Y el gran tema de regular el transfugismo no lo hace. Señora Abad, sus comentarios finales, por favor. Bueno, en realidad, sobre todo lo que está pasando en nuestro país, estamos hablando pues de leyes, ¿no? De fortalecimiento político, de instrumentos políticos en el Día Internacional de la Democracia. Bueno, estamos hablando de instituciones democráticas en un día muy especial. Estamos hablando de respetar la Constitución y estamos hablando de la necesidad de que la clase política dé el ejemplo. Que sea un ejemplo para la ciudadanía, para que la respete y para que pueda sentirse representado por ella, porque de lo contrario las instituciones al final no van a ser respetadas, no van a estar legitimadas en la opinión pública. No basta con cumplir leyes, no basta con decir yo acato una sentencia del tribunal, sino que hay que hacerlo y hay que transmitirlo y hay que evidenciarlo ante la opinión pública. De lo contrario, la ciudadanía no va a creer en las instituciones públicas y eso es muy grave. El Perú requiere fortalecer la democracia. No basta con crecer económicamente, necesitamos crecer democráticamente y para crecer democráticamente eso no se logra con una simple mayoría. El sentimiento constitucional y los valores son importantes y la pedagogía, la enseñanza democrática es valiosa para que la ciudadanía pueda sentirse representada por la actual clase política. Por supuesto, y eso pues en cada decisión política y en el quehacer diario. Muchísimas gracias, señor Abad. Gracias a usted por acompañarnos. Hemos conversado con Samuel Abad, abogado constitucionalista. A continuación...